Hola, muy buenas tardes a todos. Ya estoy aquí con mi live de cada semana y en esta semana lo he titulado Ecología del lenguaje y sobre todo voy a hablar sobre una de las partes de todo ese mundo de la ecología del lenguaje, que es el cómo me hablo. Vamos a identificar un problema general que suele haber en cuanto a un concepto de desvalorización. Si en tu día a día o en tu proceso de vida o en de autoconocimiento o si estás en un proceso de desarrollo o de tener más conciencia, esta fase o este espacio es vital de que estés constante, o sea, que estés muy observante. Porque el hecho de cómo nos definimos hacia los demás, cómo hablamos de nosotros, es importante el saber cuáles son los conceptos que tú tienes sobre ti, cuáles son los adjetivos que utilizas, de qué manera te defines y cómo, o estás en una desvalorización muy grande, o te vas a la parte más egocéntrica que ni tú te lo crees, por lo tanto al otro no le sirve como información porque está vibrando en la misma sintonía que tú, entonces se da cuenta cuando algo es real o no. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos en la inconsciencia del lenguaje, sobre todo las palabras que utilizamos para definirnos? Pues caemos en falsas, ¿cómo diría?, en situaciones bastante complicadas en cuanto a una relación con nosotros mismos. Dependiendo del concepto que yo tenga de mí, es lo que yo voy a expresar, ya sea con gestos, con palabras, con acciones, pero sobre todo con definiciones. Si tengo el automatismo o el hábito de decir qué torpe soy, ay, qué mal lo he hecho, es que no soy capaz, es que ahora voy a hablar de varias palabras que para mí son completamente detonantes, pero es que siempre tengo una excusa o una palabra que no vibra alto, una palabra que no me define para sacar lo mejor de mí, ahí podemos considerar que tenemos un problema y eso va asociado y adherido a una desvalorización importante. Cuando hablo de desvalorización, hablo desde que no me valoro, ¿sí? No de que no valgo, sino es que no valoro las capacidades, las virtudes, y realmente un ser humano al día de hoy, si no valora lo que tiene, lo que hace y lo que es, tiene muy complicada la relación consigo mismo. Entonces, si normalmente es, ¿cómo te defines? Pues yo soy normal, del montón. Estás hablando también, date cuenta de si estás hablando de tu físico, de tu estado de ánimo, de ese día o si es en general, si estás hablando de tu mundo emocional y sobre todo, esto es lo más importante, date cuenta de qué sistema de creencias o por qué sistema de creencias está alimentado. ¿Tú estás hablando por ti o por lo que han dicho de ti? Esto pregúntatelo y reflexiónalo. ¿Tú estás hablando por tu experiencia, por lo que tú has entendido, por el concepto que tienes, por tu autoconcepto, o estás refiriéndote en función a lo que han dicho de ti? Porque si de pequeña te han dicho o de pequeño te han dicho que tú no puedes o que tú no vales o que tú no sirves, lo más normal es que se haya quedado con una pegatina en ti, tú lo hayas creído, aquí hay un 50%, ¿eh? Aquí no es cuestión de culpar a nadie, sino de ser consciente de que si a ti te han estado diciendo, oye, que tú no vales, que tú no sirves, que no puedes, pues en esa creencia de que no valgo, no sirvo, tengo 30, 40, 50, 70 años y sigo creyendo eso. Y como he vivido un estado de inconsciencia con respecto a mí, pues ahí me quedo en ese espacio. Este live es para que te tomes un tiempo de escucharlo cuantas veces necesites, para que te observes en cómo te defines. Pues yo soy capaz, no soy capaz, siempre tengo la misma frase, utilizo lo mismo, porque a mí no me quieren, porque estoy en el lado de víctima o estoy en el lado de tirano. ¿En qué punto estás? Y sobre todo cuando te preguntan que cómo eres, ¿a qué te refieres? ¿A tu cuerpo? Pues soy bonita. ¿O te estás refiriendo a tu intelecto? Pues soy muy inteligente. ¿O a tu mundo emocional? Hay diferentes partes o pautas en cómo observarnos y ser más conscientes del todo nosotros. Yo no diferencio solo soy un cuerpo, ni solo soy una mente, ni solo soy un espíritu, sino todo eso forma parte de nosotros. Toda esa forma de definirnos va a hablar de cómo es, ahora sí, esa relación conmigo mismo. Como yo me esté definiendo es como yo me estoy hablando a mí mismo, y eso es un tic constante, eso es todo el tiempo. Hay una relación de exigencia de forma general cuando hay un proceso de desvalorización importante o no tan importante, sino parece que es como demasiado común, en el que parece que está bien visto, bien recogido socialmente que seas hipócritamente humilde. ¿Y por qué digo hipócritamente humilde? Porque es mejor decir, bueno, estoy bien, estoy mal, y quedarte como en adjetivos neutros, que decir, oye, cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Feliz.
eso es como, hay gente que se queda en shock, o mejor decirle, ¿cómo estás en la lucha? Ahí tirando porque la vida, y estar en otro espacio que si estás luchando, pues estás luchando, pero normalmente no estás siempre ahí. Entonces ese discurso constante es el que está definiendo cómo yo me estoy relacionando internamente. Y si internamente hay gente que dice que se odia, hay gente que en los procesos de liberación emocional a los que me dedico están siempre diciendo, no, porque me odio, porque no me soporto, porque soy demasiado exigente. O sea, que seas exigente hasta un punto viene bien, pero demasiado, ¿para qué? Es que no me caigo bien, no me perdono cosas del pasado. O sea, todo ese ruido mental está haciendo que esa relación contigo y la que tengas con el mundo lo vas a poner en forma de palabras. Y ahí es donde está el caos. Una palabra, de hecho Jesús, el Maestro Jesús, decía que la palabra es el abracadabra. El abracadabra es la puerta que abre a un estado, a una forma de ser y sentir. Si nos mantenemos y observamos ese tipo de palabras, pues la idea no es que te pongas en plan egocéntrica porque yo lo sirvo, porque yo lo valgo, y por dentro tienes un lenguaje y un diálogo, bueno, no le voy a poner calificativo por no sacar esta palabra, pero realmente con la mente real has de estar muy consciente y muy atento en ese diálogo. Y ahora dices, ok, Silvia, ya me he dado cuenta de que soy pésimo hablando conmigo mismo, y me doy cuenta además de que eso lo utilizo para afuera, con los demás, con mi jefe, con mi familia, con mis amigos más cercanos. O sea, es horrible el diálogo que tengo. ¿Y ahora qué hago? Vale, 1, ya lo has observado, o sea, lo estás haciendo consciente. 2, cámbialo. No es tan difícil. Lo difícil es estar ahí escuchándome, cuestionándolo y poniéndote como varios días en estar atenta o atento a eso, a definir cómo te estás sintiendo, cómo te estás expresando. Y de ahí la siguiente fase es la más fácil, cámbialo. O sea, si no me caigo bien, me voy a centrar en cuáles son las cosas que a mí me caen bien. ¿Sí? Si de mí, pues mira, pues la verdad es que soy muy amiga de mis amigas, pues soy muy asertiva cuando es necesario, pues soy muy divertida y graciosa. O sea, alimenta lo que sí y deja un poquito lo que no. Aunque te hayas tirado 20, 30 o 40 años alimentando el que no, ¿para qué te ha servido? Porque estar viviendo con una situación interna de desencuentro, eso genera unas emociones muy complicadas. Y desde esas emociones son las palabras que vas a sacar. La verdad, si tú le sacas partido a unas palabras que te definen, o unas palas que abren, que eso significa la palabra, una palabra que te definen, que son bastante destructivas, oye, pues míratelo. Sí, porque lo ideal no es que seas, como decía, es que seas demasiado egocéntrico y porque yo lo valgo, y al final te quedes solo en el mundo, y otra cosa es que seas benevolente, que seas compasivo contigo mismo, con lo que sucede. Si en algún momento tú necesitas decirte, oye, ya está bien, y ponerte un límite y hablar, pues ese diálogo interno está bien también, porque te hace sacarte de alguna situación emocional compleja. Pero si de forma natural estás utilizando palabras peyorativas o palabras que en realidad, si te paras a pensar y a reflexionar, no te definen del todo, ¿qué haces usándola? Cámbiala, por favor. Y hay otras, en la ecología del lenguaje, hay otras palabras que son, para mí son como pequeñas bombitas, que como que me mueven todo, y quien me conoce lo sabe. Para mí la palabra intentar es una palabra que le está diciendo al cerebro, crees que lo vas a hacer, pero no lo vas a hacer. O sea, hay una falta de compromiso. Voy a intentar a ver si voy a verte. El intentar y el haber es como, a ver si quedamos. Eso es una mentira en todas sus reglas, ¿no? Es decir, a ver si nos vemos, a ver si algún día pongo el cuadro, a ver si voy, a ver. El a ver si, sobre todo, y el intentar son primos hermanos. Y el intentar de verdad está socialmente, parece que les pagan a la gente por decir esa palabra. Porque el intentar le está diciendo al cerebro, quiero, pero no puedo. Entonces alimenta una creencia de incapacidad enorme. O sea, si yo me estoy comprometiendo y te estoy diciendo sí, es porque sé que puedo. Si no, oye, he intentado, pero no pude, ¿sí? Pero el que ya estoy utilizando la palabra antes de, ya directamente no lo voy a hacer. Esa es una, y el a ver si. Hay otra palabra, no sé si, creo que es una conjunción, que se llama ISIS. Es lo más parecido a un grupo terrorista porque son los y si llueve, y si me pasa algo, y si sucede cualquier cosa, y si no voy a ir. Y es como,
perdona, ¿dónde está la certeza de cada cosa? O sea, no existe, o al menos yo no, en mi mundo no existe algo concreto, algo para toda la vida, algo que te diga que es una certeza tajante. Mañana nos podemos quedar sin aire. ¿Quién está diciendo que el aire va a ser para toda la vida? Entonces, vivir, ser consciente de que estamos viviendo en un estado de incertidumbre, a mí me deja mucho en paz. A mucha gente le detona bastante el miedo, pero realmente esos ISIS son justificaciones que solemos usar o que se suele usar para evitar hacer o el implicarme o el querer comprometerme. Entonces, el cerebro está entre el creo, el intento y el ISIS, está siempre como basculando. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues se genera una relación, una autorrelación bastante complicada, porque dejas de confiar en ti, te das cuenta de que esa confianza te lleva a una falta de tener palabra. Puedo tener palabra para los demás, pero yo conmigo mismo no cumplo. Date cuenta de esto, ¿sí? Ponlo en remojo esto que te estoy compartiendo, y de verdad, si tienes que escuchar el vídeo varias veces, no te preocupes, que para eso está un estado de conciencia, para repetirle al ego lo que sí, lo que sí, lo que sí. Y hay una palabra que se usa muchísimo en el cómo me defino, o sea, en el cómo me hablo y en el cómo me defino, y sobre todo internamente, es la palabra me da miedo. ¿Sabéis exactamente qué es el miedo? El miedo actúa en nuestro cerebelo, actúa en nuestro tronco cerebral o tallo cerebral, que es la parte más profunda y más arcaica y más antigua de nuestro cerebro. Y cada vez que la mente imagina y encima expresamos la palabra miedo, el cerebelo se retrae. Y es un automatismo, es neurofisiología, o sea, no es una moda, es cómo funciona en nuestra vida. Entonces, cada vez que tú estás diciendo miedo, sé consciente de miedo a qué o de qué, ¿sí? Porque el miedo tiene dos funciones. Bueno, la fundamental es mantenerte en supervivencia, pero tiene dos funciones. Te hace inconscientemente salir corriendo, o sea, ponerte en salvaguarda, o te paraliza para que evites estar en peligro. Si tú el miedo lo estás usando como un tip de, ay, no, es que me da miedo ir a la playa sola. Bueno, ¿te da miedo o te da pereza? Ah, bueno, sí, porque si viene mi amiga, pues mejor, porque me lleva en el coche. Ah, es que me da miedo tomar esta decisión. ¿Por qué? ¿Sí? Utilizar la palabra miedo fuera de la parte más irracional o de la parte más de supervivencia es un peligro, ¿sí? Porque eso va a ser un detonante constante de toda esa desvalorización profunda que viene escondiendo esas palabras o esos tips o esas formas de definirnos. Así que yo creo que por aquí he repasado un poquito en cómo funciona esa ecología del lenguaje. Por favor, date cuenta si eres destroyer, si eres bélico, si eres tremendista, si eres demasiado optimista, si eres un happy flower, si eres una drama queen, en qué wifi te relacionas o te consideras como ese tipo de lenguaje. Y no quiero decir que no lo utilices, sino que seas consciente, y sobre todo que utilices el que te venga bien a ti y a tu entorno, el que te sirva y el que os sirva en un estado equilibrado. O sea, nada está bien y nada está mal, y eso son otras dos palabras de que a lo mejor preguntas a alguien y le dices, oye, ¿cómo estás? O ¿cómo te sientes? Bien. ¿Bien qué es? Bien. Y es que son personas que quizás el no pararse a sentir o a observar cómo están o cómo se sienten, a lo mejor físicamente o mentalmente o emocionalmente, como decía, pues no saben definir. Entonces viven en un cortocircuito de su relación consigo mismo y de cómo se encuentra su estado de ánimo. Y hay otras personas que están en todo lo contrario, sino que siempre están observándose, la miran, y hay un estrés enorme porque no se mantienen en paz, no viven, como suelo decir, aquí ahora en paz. Entonces, bueno, espero que os sirva mucho este live, que os haya ido bien y un poquito os haya movido, como se dice en México, el tapete, os haya movido el suelo para que podáis cuestionar, y nos vemos la próxima semana. Así que podéis seguirme en Facebook, en Instagram y en YouTube. Bye.